vecinos, vecinas, vecines, estamos hoy día y esperamos inaugurar un proyecto que tiene que ver con la idea de entrevistar a personas del barrio del sector Lobesa, con el propósito de escarbar un poco, averiguar, conversar, dar a conocer su experiencia de vida, sobre todo de aquella gente que ha vivido muchos años acá y que nos puede contar un poco sobre cómo era el barrio antes, sus ideas, sus historias, y que de alguna manera comparar también con la realidad de ahora, cómo está constituido el barrio de ahora, el barrio actualmente. Vamos a entrevistar hoy día, va a tener el privilegio de iniciar este programa la señora Laurentina, más conocida como Laurita, ¿no es cierto? Sí. Y vamos a pedir que ella se presente, que diga su edad. Ya le preguntamos de antemano si quería decir su edad, pero ella dice que la va a decir. Particularmente cómo llegó al sector, cuántos años lleva viviendo aquí, y ahí vamos encadenando la entrevista. Ya, señora Laurita, Sí. cuéntenos, ¿quién es usted? Yo, una ciudadana chilena. Yo vivo aquí desde el año 58. Llegamos a vivir a esta casa. La compramos, esta casa estaba nuevita, era esto nomás. Después ya empezamos a emplear por los hijos, había que agrandarla. Era un barrio tranquilo, poca gente, todos eran propietarios de sus casas. ¿Y usted de dónde venía? De Cunco. De Cunco, eso Sí, queda en allá la Araucanía. Claro, sí. De allá, de los cerros. De los cerros de Cunco. ¿Y su una familia? Parte, una parte que se llama Colico. Ah, Colico, ya. De allá venía. Su familia era campesina. Toda, sí. Campesina. Toda campesina. Ya. Entonces, y se vino usted porque conoció a su marido que era de acá, claro, ¿no? sí, mi marido era carpintero. El maestro carpintero trabajaba. Siempre tenía buenos trabajos, era muy trabajador. Le gustaba tener su casa bonita, hacer cosas y que hacer. Y así de a poco nos fuimos agrandando la casa. Aquí no había pavimento, no había alcantarillado, habían esos famosos pozos sépticos que los odiaba. Sí. El agua, había un callero en la esquina. Él tenía un medidor y nos daba agua. Teníamos cañería. ¿Y le daba agua a toda la gente de la cuadra? Toda la cuadra. ¿Había cuadra aquí, cierto? Claro, Había casas sí, para ella, ya. sí. Al frente había una fábrica de somieres, esos que se usaban antes de alambre. De alambre. Claro. Y más allácito había un almacén, el único almacén que había. Bien bueno. ¿Y existía la plaza? ¿Ah? ¿Había? La plaza ¿Estaba la plaza? Sí, sí. Ya. La plaza siempre estaba. Pues. ¿Y cómo era, se acuerda cómo era la plaza? ¿Qué características tenía? Es más o menos igual. Ya, pero... Sí, ha cambiado. La cambiaron varias veces porque una vez la cerraron, todo alrededor con unas rejas altas. Pero ¿qué pasaba? Que la gente se empezaba a robar las rejas, ¿no? Que siempre los ladrones han existido. ¿No? Yo cuando me casé, me fui a vivir al campo ahí. Yo no sabía sacar leche, nada, pues. Yo iba de la ciudad, pues. Entonces mi marido me enseñaba a sacar leche. Después me enseñaron a hacer queso. Y hacía hartos quesos, súper ricos. Y se vivía, mi suegro criaba cordero. Pero usted se vino a Santiago, se casó y después volvió al campo. Claro. Allá. Mi suegro criaba cordero puro para el gasto de la casa. Él no vendía un cordero. Los pavos, las gallinas, todo se comía. Le decía yo, se llamaba Fermín, córtame carne, le decía yo, para hacer una cazuela. Así las presas no cabían en el plato. Se pasaba muy bien porque había alta abundancia en el campo. De los suegros tenían plata. Pero después... ¿Y por qué deciden después volver a la ciudad? ¿Deciden volver a regresar a la ciudad nuevamente? ¿Se van al campo y después claro. vuelven para acá? Después nos vinimos de allá, porque mi suegro, los hijos ya se fueron, se casaron, empezó a quedar solo, muy solo. Entonces llegó acá a Santiago un día y le dijo al hijo, voy a vender el campo. Ya, pues. Y tenía una hija acá, que era soltera, ella lo acompañó allá a vender el campo.
eran 82 hectáreas. 82. Lo vendió en 2.500.000 en aquel entonces. ¿Era mucho dinero o poco dinero? No sé, yo creo que era mucho alto, pues así, ¿no? Andaba con las carteras. Y empezamos a buscar casa para comprar acá. No encontramos esta. Esta casa costó 2.400.000. Pero era que yo daba 40 de pie y tenía 40 meses de plazo para pagarla. ¿Y a quién se la compraron? ¿A un particular? No, a una empresa. A una empresa. ¿Cuánto se llamaba? Ah, no me acuerdo, pero de repente y ya fuimos a la oficina, ahí en Ahumada, parece que estaba, a hacer el trato por la casa. Andábamos buscando y los dueños que estaban terminando estas casas andaban aquí. Así que hablamos con ellos y nos dio la dirección, vayan a la oficina y hacemos el trato. Y compró la casa al contado por 2.400.000. Yo decía después, uno media guasoca, no entendía nada de cosas. ¿Por qué no compramos 2 casas y fuimos pagando a poco? Así. Esa fue la historia de la compra de la casa. ¿Y por qué escogieron esta casa? ¿Porque era más barata o porque les gustó el lugar? Porque nos gustó el lugar, porque era tranquilo, ¿sabes? Y la casa estaba nuevita, así, recién terminada. Y esta era la más grande, porque esta, y ahí tenía la entrada de auto, el portón grande. Sí, sí. Entonces, como ya el suegro quedaba con poca plata, le digo yo a mi marido, ¿por qué no empezamos a construir aquí para que él arriende su casa al lado y tenga su plata? Tienes razón, que ya empezaron ligerito a construir ahí al lado. Hizo la casa, en la parte de adelante que era la entrada de auto, la techó, ahí hicimos el living comedor, después hizo la cocina, después hizo el baño, y así de a poquito. Hizo 3 dormitorios, uno para los suegros, y uno para la Vilma, que estaba chiquita, y otro para los niños, y el de nosotros. Así que, pues tenía buen patio. ¿Y ahí se vino su suegro a vivir aquí? Claro, Ya. tenía un patio grande, había un palto, había un maqui, había una higuera que eran las brevas tan ricas, había un naranjo, había un parrón de lado, ¿no? Todo se desapareció para poder construir. Entonces ahí ya... ¿Y pasaba una sequía por aquí? ¿Ah? ¿Pasaba una sequía por aquí? ¿O no? Pasaba un canal ahí. Un canal. Sí, por el medio, pues, acá, de lado a lado. Así que ahí ya nosotros, ya los niños estaban creciendo, los puse al kinder ahí en Sergio Baldovino Con lo de la corte. claro, En la esquina, los sí. recortes. Cuéntanos un poco, ¿y cómo era el sector, por ejemplo? ¿Había más casas? Sí. ¿Cómo eran los medios de movilización? ¿Usted estaba el carro del ferrocarril oeste, parece? Pero el carro llegaba a San Pablo. A San Pablo. ¿Y cómo se movían aquí, por ejemplo? ¿Cómo se De desplazaban? ahí habían esas famosas liebres, ¿Ya? salían de Sergio Baldovino con San Pablo. Ahí había que ir a tomarla. ¿Qué liebre? ¿Se acuerda el nombre de la liebre? ¿La línea? ¿Cómo se llamaba la línea? No me acuerdo. Ya. Después las liebres las cambiaron a Plaza Garín La Plaza y ahí salía. Entonces yo puse mis hijos al colegio y lo pasábamos bien materialmente, no teníamos grandes necesidades porque mi marido era bien trabajador, pero también le gustaba el copete. Así que ahí pasamos los años y ya se terminó la casa al lado, se arrendó esta, 40.000 pesos mensual, para que tuviera plata el suegro. ¿Y se acuerda cuánto ganaba de sueldo su esposo más o menos? ¿Ah? ¿Cuánto dinero ganaba mensualmente su esposo? No me acuerdo. Lo que me acuerdo es que me daba 6 pesos para la semana. ¿En qué trabajaba él? No, me daba 6 pesos para la semana. Y yo gastaba 4, a veces 5. ¿Y lo otro? Y lo otro lo iba juntando. Ya. Entonces, O sea, el recorte. claro, Ya. pero 6 pesos, pero... ¿Y qué hacía? La presidenta es Jorge Alessandre. ¿Y qué hacía con 6 pesos usted? ¿Con 5 pesos? ¿Qué compraba? Todo para la comida.
Ahí, no había feria, había el negocio de frutería, decían. Frutería. Yo iba a ir a comprar las papas, la cebolla, todo. Para ¿En qué trabajaba su esposo? carpintería. Ah, verdad. ¿Y a usted qué le gustaba hacer? ¿Ah? ¿Qué le gustaba hacer a usted? Bueno, yo al principio, dueña de casa nomás, pues. Ya cuando los niños crecieron un poco, en la esquina se puso una fábrica de Gustavo Cortés, no sé si lo conocen. Sí, un futbolista. Claro, una fábrica de tejido nylon, donde se hacía ropa de guagua, calzoncitos, camisetas. Entonces un día llegó una señora y me dijo, ¿no le gustaría trabajar aquí? Y me explicaron. Y fui a hablar con la señora Nena, la conocía ya un poquito yo. Y le dije yo, me dijo, necesitamos una cortadora. Le dije, yo lo puedo hacer, pero tendría que ser en mi casa. Así que ya nos pusimos de acuerdo. Yo a las 7 de la mañana iba a sacar la caja con las telas, los moldes, y trabajaba en mi casa. Y me ganaba como 100, 120 mil pesos mensuales, y no, me pagaban bien. Tuve hartos años con ellos hasta que se acabó la fábrica. Y después ya, cuando los chicos estaban más grandes, entonces se podían valer solos, ya empecé a ir a la fábrica a trabajar, a la esquina. Aquí en esta misma cuadra, en la esquina. Me levantaba tempranito, los mandaba para el colegio, dejaba el almuerzo medio hacer, iba a trabajar, volvía a la 1, terminaba el almuerzo, servía el almuerzo, lavaba la loza, a las 2:30 para el trabajo otra vez. ¿Le gustaba ir a trabajar? Me gustaba. Y si había mucho trabajo, trabajamos. Salíamos a las 6. Y si había mucho trabajo, la que quería volvía a las 8. Yo volvía a las 8, trabajaba hasta las 11 de la noche. ¿Tanto le gustaba? Claro, para poder incrementar más el sueldo también, pues. Porque ¿Y cuánto tiempo hizo esa gracia de trabajar hasta las 11 de la noche? ¿Cuánto tiempo lo duró? ¿Cuántos años? no muchos años, porque hasta el 73. No, claro. El 73 se acabó la fábrica. Se acabó la fábrica. Sí, porque como Gustavo era socialista, lo allanaban continuamente y todo eso, entonces. Y, por ejemplo, en la vida común y corriente, ¿qué distracciones tenía? Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos un montón de artefactos, ¿no? Lavadora, etcétera, etcétera. ¿Cómo eran las cosas en ese tiempo? En ese tiempo. Las cocinas. Tenía una cocina parafina, así que me costaba un mundo. ¿De cuántos platos? De 2. De 2 platos. Claro. La cocina la poníamos encima de una mesa. Cuando la quería prender, no prendía, uy, que rabiaba. Yo un día sábado, mi hermano, tenía 2 hermanos acá en Santiago, trabajaban en Madeco. Y llega un día sábado, va de una camioneta y se baja, me traían una cocina allá con 2 balones llenos de 11 kilos. Oh, qué alegría más grande, porque el pan me salía súper rico. ¿Y para lavar la ropa? Y para lavar la ropa en las artesas. La artesa. Sí, pues él me hacía esas de madera, Sí. que había que tenerlas siempre con agua porque se rompían, se secaban, salía el agua. Y había que... era mala la bandera, sí. Y yo lavaba la ropa, había que hervirla. Así nos habían enseñado nosotros. ¿Los pañales? Pero igual, pues, se lavaba, primero se desmugraba, como decían las viejas. Se pasaban por un agua, después se le echaba un jaboncillo caliente, con perlina y radiolina. Era una lata lavada. Eran detergentes de la época, ¿cierto? Claro, eran los mejores detergentes que había. Íbamos escobillando tardes enteras y un tambor de agua hirviendo ahí y sacándolo de un lado y echándolo ahí a hervir, que para que no se pusieran lo blanco. Se usaba puras cosas blancas, las sábanas, todo. Sí. A mí se me percudía, se me ponía en negro ligerito. ¿Pero había sábanas de colores? ¿O eran muy caras? No habían. No había, solamente blanco. Comprábamos en Yarur, sí, en Irma también, la fábrica. Chiteco. Sí, también, sí. Y ahí, después ya empezaron a hacer. La primera lavadora que compré era un señor que teníamos por el parque forestal para allá, de Mapocho para allá.
2 días. Y había que ir a hacer un curso para manejarla. Allá iba yo con una máquina cuadrada así. Ahí ya se alivió hasta la cosa. Y para conservar los alimentos No había nada. Ah. No, había que comprar al día nomás. al día. Después llegaron los refrigeradores. Salieron los refrigeradores, ya mi marido compró uno al tiro. Uno de 7 pulgadas, parece que eran. Así no muy grande. Eso de la puerta redondita. Claro, bien bonito. Sí. Ahí. También eso ayudaba harto, porque uno podía dejar la comida medio hacer y qué sé yo. Sí, no, era complicado porque con 4 hijos, trabajar, ¿Y tenía tiempo libre para usted o no? poco. En las tardes, cuando no trabajaba, mi marido llegaba como a las 6:30. Yo ya le había dado 11 a los chicos, los tenía lavaditos, esperando el papá ellos. Llegaba mi marido, tomaba 11, tomábamos mate. El mate no podía faltar. Tomábamos mate y se iba con los hijos para la plaza. Ahí jugaban toda la tarde. Y yo me quedaba acá, todavía estaban los suegros, la suegra y el suegro. A ellos también les gustaba el mate, lo pasábamos bien. Y de repente la suegra se enfermó, la llamó al médico, le dio un infarto al corazón. Estábamos en la cocina así, que venía llegando David, mi marido, estaba tomando mate, y ella estaba sentadita en una silla. Cuando de repente yo la veo que se va, y le digo a David, a mi marido, se va a caer, sujétala. Y él se para y la toma en brazos. Ella pegó un suspiro y se murió en los brazos de él. Mi marido adoraba a su madre, era un muy buen hijo. Y ya siguió. Después que ya la sepultaron, todo pasaron los días, llegaba en la tarde, él fumaba, tomaba mate, no comía nada. Y Valdemar le decía, papi, vamos a jugar a la plaza. Y él callado. Y un día le digo yo, deja tranquilo a tu papi porque le tiene mucha pena. Y él se acercó y le dijo, papi, ¿te duele mucho la pena? No. Ahí él se sonrió un poquito, sí, pero sufrió. 3 meses no se hizo la barba, nada. Sufrió mucho por su mamá. Sí. Y bueno, el suegro se murió a los 10 años después. Sí. Y así pasamos. ¿Y su mamá y su papá? No, mi mamá se había muerto. Mi mamá murió a 53 años. Y mi papá como de 60 y tanto. Murieron jóvenes. ¿Y a quién salió usted tan longeva? Eso mismo es lo que yo digo. Porque, Con 100 años, porque toda la familia, nadie había llegado a 100 años. pero tiene una hermana que tiene 96. Sí, pues, ella, pero estaba súper mal. Y mi abuela, me acuerdo yo, la mamá de mi mamá, que era la que nos visitaba siempre, la queríamos mucho, ella murió de 84 años. Después una tía, hermana de la abuelita, estuvo viviendo aquí un tiempo con nosotros, también, de 80 y tantos años. Nadie llegaba a los 90. Entonces yo decía, pero mis hermanos, nosotros fuimos 7 hermanos, 5 hombres, 2 mujeres. Se murieron los 5 hombres, quedamos las puras 2 mujeres. Mi hermano se fue después del golpe, se fueron a Estados Unidos, 2. Allá se murieron, jóvenes. Pues el menor ese que tengo en la foto ahí, ese tenía como 76 años cuando se murió. Y no, ¿cuándo íbamos a ir a Estados Unidos? No se podía, porque era muy caro. Así que, y al tiempo después, se murió el otro hermano, también le dio un cáncer a la tiroides, parece. Después se murieron las cuñadas allá en Estados Unidos. Ahora quedan 2 o 3 sobrinos allá, ¿no? Sí. Y ahí, pasando. O sea, usted es la que ha roto el récord Sí. de años de vida. Por eso yo le digo a los chiquillos, ¿cómo es? ¿Por qué yo viví hasta los 90, hasta los 100 años? ¿Pero está arrepentida de tener 100 años? No, pues le decía a Claudio Ya. el otro día. Fíjate, le decía yo que pensándolo bien,
Estuvo bueno que hubiera llegado a los 100 años. Sí. ¿Por qué, mami? Porque mira el cariño de la gente, todos, mis hijos, mis nietos, cómo me quieren, desde cuándo me imaginas. Está bien regaloneada. Sí. Y yo te decía, porque él me decía, vamos a hacer una fiesta. No, Claudio, no quiero fiesta, no quiero nada. Cuando mucho, un almuerzo con los 3 hijos y su familia, pero nada más. Pero el día de su cumpleaños tuvo una cantidad impresionante de visitas de equipo. ¿Ah? El día de su cumpleaños tuvo mucha gente que la visitó. Sí, sí. Y sabe que venían los vecinos a saludarme y se devolvían porque había tanta gente. Sí. El tema del baño, ¿cómo se bañaban? ¿Había ducha? No, pues, no. ¿Con un tarro? Yo calentaba en un tarro y lo bañaba a los niños. Y ahí nos bañábamos como Ya. podíamos. No había baño ni en el campo tampoco. No. Cuando vivíamos en el campo, yo siempre había un cuartito así que lo acomodé como baño. Entonces ahí David me hizo una mesa, poníamos un lavatorio grande, había un jarro grande donde se ponía agua y un recipiente donde se echaba el agua. Y ahí se lavaba uno como podíamos. No, ¿Con jabón gringo? con jabón gringo. Sí. Jabón gringo, sí. Él iba a la Argentina porque allá le quedaba cerca. Entonces iban de pie con otros primos y compraban así unas barras de jabón y traían. Sí. ¿Y para lavarse el pelo? ¿Con qué se lava el pelo? ¿El El- pelo? ¿Con qué el se lava el pelo. pelo? Con jabón Con nomás, jabón. pues. Porque había gente también que se lavaba el pelo con orines. Los indios echaban los orines Vacinica. en una vacinica, una cosa así, un tarro, y lo dejaban ahí al sol. Y después se lavaban con eso. Y era como, ¿cómo se llamaba? Un líquido que había. ¿Y para qué usaban el orín? ¿Porque le cambiaba el color del pelo? No, le quedaba limpiecito. Y Limpiecito. yo decía, a mí me daba asco, yo nunca lo hice. Y el olor. Y yo decía, porque las mapuchas, su pelo negrito y harto pelo. Sin canas. Yo decía, ¿será por eso donde se hablaban con esta cuestión? ¿Y usted nunca probó eso? No, nadie en la casa. Lo que también No, se no. lavaba la ropa, me han dicho que se lavaba la ropa con orín, porque el orín cuando se fermenta queda un poco fuerte, y eso, claro, como decía, Amoníaco se llamaba. ayuda a sacar Sí. como que corroe mejor. El amoníaco del orín, sí. ¿verdad? Era como un amoníaco, una cosa que Sí. vendían en la farmacia. Sí. Un líquido. Sí. Sí. Voy a probar. Así que era complicado. ¿Ah? Era complicado lavarse, Sí. el aseo y todas esas cosas. Sí, pues. Sí. Y en el sector, por ejemplo, usted contaba que había negocios en algunos lugares para comprar cosas, y había algún consultorio, alguna cosa para primero auxilio, No. el no había hospital, nada. solamente el No. hospital. Aquí en Santiago sí, Sí, pero no. en el sur no. Ya, pero aquí en Santiago, Aquí en Santiago sí, porque yo cuando la misma estaba chiquita, la llevé me dijeron, nació en el San Juan de Dios, ya, y me dijeron la doctora, tiene que llevarla al consultorio a Barranca, que quedaba por ahí, no sé a dónde, por San Pablo abajo. Ya, pues ahí la llevaba a control. Y una doctora me dijo, la niña le falta calorías. Póngale a la cama, me dijo, unas botellas con agua caliente. Y yo después pensaba, dije, ¿por qué las tonteras? Y la cocina me quedaba como allá al fondo, y el dormitorio pongamos ahí. La mudé en la mañana y le puse las botellas con agua caliente, pero hirviendo. Y me voy a cocinar y cuando la siento que grita, pero tan desesperada, dije yo, y corro. La destapo, se habían destapado las botellas. Se quemó todo aquí, la pierna. Oh, ya la pesqué, la llevé para el consultorio otra vez. Ahí la empezaron a curar, día por medio la tenía que llevar. Mi marido me retaba todos los días. Llegaba en la tarde del trabajo y vivíamos, al lado vivíamos un hermano de él que era carabinero. Y vivíamos casi juntas. Y llegaba y me decía, ¿cómo está la niña? No, si está mejor, le decía. Claro, la querías matar.
La quería, uy, me retaban. Y mi concuñado decía, David, tenga paciencia si la niña está mejor. Pero cada día que la llevaba a la curación, así un poquitito le iba, porque todavía tiene la cicatriz en el brazo. Y yo decía después, ¿cómo pude ser tan tonta? ¿Por qué no compré un guatero? En la farmacia había, en la esquina de la casa había una farmacia. No, ¿A qué edad fue mamá usted? ¿La primera vez que fue mamá? como los 28 por ahí. Sí. Así que ahí había consultorio, sí, Sí. consultorio de Barranca. Y en las calles había luces como postes con luces, ¿cierto? Sí, sí, Pero, había. ya. Mm. Y la gente podía salir tranquila en la noche a la calle sin Sí, problema. sí, sí, porque nosotros, antes de venirnos aquí, vivíamos en San Pablo, en un sitio ahí que había, una casita bien bonita. Y mi hermano, el menor, estaba casado, vivía a donde está el parque, una plaza que es Lautaro, a veces se llama. San Sí. Pablo, atrás. Ah, ya sí, sí. Sí. Por ahí vivía él. ¿No el polígono? No, porque Ya. no quedaba allá. Ya. Por ahí, entonces, un día él le dolía una muela, fue a la posta. Le sacaron la muela, pero le quedó un pedacito ahí. A las 2 noches después empezó que le dolía, que le dolía. Le empezó a subir la fiebre como a las 3 de la mañana. ¿Y qué hacía yo sola? Los niños durmiendo, tenía 2 ya. Y dije yo, bueno, que Dios me acompañe, y partí corriendo por Lautaro para allá, hasta la casa de mi hermano que fuera, para que lo llevara a la posta. Y los buses pasaban, unos buses grandes, hasta las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana empezaban a pasar. Y justo venía el bus y se fueron a la posta. Le sacaron el huesito que le había quedado y se mejoró. Pero yo decía, ¿cómo yo me atreví a correr sola para allá? Sí. De noche. Pero no, era más tranquilo. Era más tranquilo. Sí, más tranquila la gente, no había... Y había, perdón, no, había vida del barrio, los vecinos se comunicaban entre sí. No, nada, muy poco, muy poco. Pero sí. no vivía mucha gente acá. No, había poca gente en ese tiempo. Aquí, cuando llegamos aquí, ya nos hicimos más, porque los vecinos al frente, que tenían la fábrica de somieres, la señora y la hija ya empezamos a comunicarnos, la señora del almacén, después cuando pusieron la fábrica, la señora Nena, y así. Y había un joven que, casado, vivía antes de llegar a la esquina del Tiro. Él pintaba género, pero unas japonesas preciosas, y hacía cortinas de baño, y vendía para allá, para el Barrio Alto, y yo las hacía. Usted la cosía. Claro, yo tenía máquina, entonces las cosíamos, le poníamos un huelito arriba, y quedaban súper lindas, y los gorros, todo eso. Ahí Y él ganaba pintaba plata. ahí. ¿Ah? Él las pintaba y las vendía. Claro, y nos vendía por el Barrio Alto porque era muy fina. Era ese género, un género que se llamaba batista, fino, y les pintaba unas japonesas lindas. Y ganaba plata. Y había cerca de acá, usted me contaba el otro día, fuera de cámara, que había una fábrica de sal Claro, cerquita de aquí, frente a la Sí. plaza. al frente de la plaza había una fábrica de sal. Una fábrica de Sí, sal, sí. sí. Ahí ese que eran 2 niñas, Dos, solteronas. sí, sí. Las niñas del pool, le decían. La niña del- Porque después se convirtió eso en un lugar para jugar pool. Sí, tenían mesa de pool y ahí iba David, mi marido, a jugar al fútbol. Y ahí conoció al dueño del sitio ese grande que hay ahí donde hicieron el mural. Tremendo sitio. Y le dijo, conversando. Él le contó que tenía ese sitio y David le dijo, démelo medio y yo hago la chacra. Ya, pues. Se puso a hacer, hizo una chacra, pero tenía de todo. Cebollas, ajos, papas, ¿cómo se llama? Arveja, alcachofa. ¿Y las vendía? No las vendía, las regalaba. El día domingo se levantaba con una canasta y le repartía las velas. ¿En serio? Todo. ¿Y aprovechaba el agua del canal?
No, tenía llave. Ah, tenía llave. Tenía agua, Ya. sí. Tenía agua ahí el sitio. La blanca del frente siempre se acordaba, por de don David, que el día domingo les llevaba lechuga, habas, arvejas. Y de él todo. solo se preocupaba de regar, Él, de... él hacía todo. Y como era campesino sabía hacerlo. Claro. Sí. Así. Y había, cerca de aquí había una botillería De de Don Aquiles. Don Aquiles, sí. Don Aquiles, sí. Tenía 2 hijas. Sí. Antes estaba en la esquina Don Aquiles, después se cambió Sí, ahí. por allá. Sí. Ya no existe ahí la botillería, No, ¿no? muchos años que se fue de ahí. Sí. Y en ese tiempo, las personas que trabajaban en las fábricas que habían, ¿eran personas que vivían por el sector o venían de otros lugares? Los trabajadores de la fábrica donde usted trabajaba, Sí. ¿eran vecinas de por acá? Todos de aquí. Todos de del acá. sector, sí. Sí, pues cuando ya Valdemar terminó 4º medio, que era el mayor de mi hijo, entró a trabajar en esa empresa, esos buses que iban colgados, no sé cómo se llamaban. A los troles. Claro. Ahí entró la maestranza. Ahí estaba. Entonces, al primer sueldo me trajo una enceradora, porque yo enceraba y pasaba esos chanchos de fierro pesados. Y El ya. chancho de fierro era un manguito como escoba Claro, y abajo había. eléctrica, pues. Claro. Sí. Después Jorge entró a trabajar a la telefónica. Ya mami, ahora nos toca a nosotros, no trabajéis más. Dejé de trabajar, pues. Trabajaban ellos los 2, después la Vilma también. Así que ahí ya no trabajé más, pues ya me iba de libre. Pero ¿cuántos años tenía cuando dejó de trabajar? Dejó de trabajar Sí. con sueldo, digamos, ¿no? Sí, pues. Tendría una. No me acuerdo, pero yo creo que unos 50. 50. Sí. Sí. Y ahí se dedicaba a la casa y a las plantas. Claro, sí. A criar los hijos, a ayudarle con las tareas. O sea, lleva 40 años holgazaneando. ¿Ah? Lleva 40 años holgazaneando. Sí, 40 años. Y si usted tuviera que comparar, por ejemplo, la vida que tenía antes, comparada con la de ahora, ¿qué cosas positivas rescataría de ese estilo de vida antes? Positivo de antes. Sí. Pocas cosas, yo creo. ¿No? Sí. Sí, porque era tan complicado, tan sacrificada la vida. ¿No? Sí. Mi marido se levantaba a las 5 de la mañana para irse a trabajar allá arriba, no sé dónde. Siempre tenía buenos trabajos y después conoció un ingeniero, el señor Vidal era el apellido. Él era muy buena persona, señor Vidal, era arquitecto, trabajaba con él. Ellos eran 2 socios y de repente iban para el norte, para el sur. Estuvieron haciendo la papelera en Laja, estuvieron por allá para el norte, no sé dónde. Y así yo pasaba 2 o 3 meses sola. Sí. ¿Y no había nada, no hubo nada bueno en ese periodo? ¿Nada bueno que rescatar? Que usted le eche de menos, por ejemplo, aparte de las personas, obviamente, Sí. pero alguna cosa que eche de menos. Usted nombraba antes la tranquilidad. Sí, eso sí, pues. La tranquilidad que no era como ahora, pues. La gente podía caminar de noche. Yo en las noches, después que ya dejaba mi cocina limpia, todo ordenado, porque me gustaba que quedara todo limpio, mi vecina al lado, nos sentábamos en una piedra que teníamos al lado del árbol a conversar porque no había televisión. Entonces ahí estábamos hasta las 11, las 12 de la noche conversando. Y el marido acostado, los hijos también. Y ahora no se puede hacer eso. Ahora uno no puede salir de noche. Y habían actividades en la plaza igual, contaba de las Claro. proyecciones de películas. En la plaza pasaban películas. Entonces nosotros íbamos, llevamos los niños, toda la gente. Se juntaba harta gente ahí. Pues. Ponían el telón así ahí y nosotros acá, toda la gente. Llevaban sillitas, otros se sentaban en el suelo. ¿Y quién hacía eso de poner el telón con la película? municipalidad, yo creo, sí. Pues. Y también hacían fiestas en la plaza ahí. ¿Cómo eran las fiestas? Para el 18 de septiembre, era súper lindo. Todos curados.
Carnaval de la primavera. Bailaban cueca. Llegaban juegos, Ah. llegaban los juegos con las ruedas, con los carruseles. Sí, ¿Sí? era lindo, sí. Es que la cancha antes era pelada, no había tanto árbol como ahora. No, pues. Era árbol Sí. más grande, pero Donde está esa cancha ahora que juegan ahora, ¿sí? eso no estaba, pues. Sí, eso era campo nomás, pues, sin nada. Ahí llegaban como ferias con juegos, Sí. No, pues. ¿no? Yo no soy entrevistado. No, pues no había. No, pero- No era así, pues. No, no. Ahí. ¿Cómo era? Era. De ahí la alcaldesa, no sé quién más sería, ponían mesas. Me acuerdo que ponían unas mesas largas, con vasitos, con mote con huesillos, para el 18. Y tocaban la orquesta, no sé qué, llegaban guitarristas. Ahí yo conocí a la Miriam Hernández, tenía 14 años ella, y cantaba en la plaza. Y ahí se entretenían pues los hombres bailando cueca y todo. Lo pasaban bien. Sí, lo pasaban muy bien las fiestas. Y llegaba harta gente. Sí, toda la gente se reunía ahí en la plaza. Sí. Y Laurita, y de los tiempos actuales, ¿qué cosas buenas rescata usted y qué cosas malas? Qué cosas buenas de antes. De este tiempo, de estos tiempos. Ahora, pocas. No le gusta antes, no le gusta ahora. ¿no? Es que yo soy poco metida con la gente. Si yo ahora voy al club de tercera edad, porque ahí también lo paso bien un rato. Eso es lo mejor que hago. Eso es lo mejor que Sí, hace. lo paso bien. Las señoras todas me quieren porque llego yo y voy, la Laurita para allá y la Laurita para acá. El otro día para mi cumpleaños, el día miércoles después del sábado, vinieron en la mañana la presidenta. Laurita no puede faltar hoy día. No, yo ya tengo mi bolso listo. Yo tenía pensado ir. No, que tiene que ir, que tiene que ir. Si no, se voy a ir. Y encontró que estaba la misma acá, le invitaron ya que vaya su hija. Yo llamé a Claudio y vine y fueron los dos. Le digo, ay, que le digo cómo lo pasamos. Tenían una mesa. ¿Qué le gustaría que ocurriera si tuviera usted la magia de Que me gustaría que estuvieran mis hermanos. su hermano? Mis hermanos que estaban en Estados Unidos venía, uno, el menor, ese venía todos los años. Y el otro que murió aquí en Santiago, Manuel se llamaba. Eso me gustaría, porque yo lo pasé muy bien con ellos. Yo siempre fui su hermana, quería y qué sé yo. Y Manuel, mi hermano, tenía casa en Coronel. Después que quedé sola, viuda, él venía y decía, ya, nos vamos a Coronel, con Guatemala los tres. Allá lo pasamos chancho. ¿Y qué número de hermana era usted? ¿Quién era el mayor? No, yo era mi hermano mayor que se murió, que habría tenido 102, yo 100, el Rigo 98, 96. Habría tenido mi hermano Manuel. Me Estaban llamaba súper por seguidos. teléfono. Hola hermana querida, me decía. Y yo le decía, ¿cómo está hermano querido? Venía, pasaron de Nevato a comprar bebida, venía así. Y yo iba harto para Coronel con él. Después que se murió Waldemar, igual, más paseaba. Paseaba con él para allá. Eso echo de menos y me sueño harto con ellos. Uy, le digo, la misma me tengo.
anoche me soñaba, pero no sé qué historias con ellos. Le digo yo a la misma, yo le digo, me querrán llevar, ya le digo, lléveme nomás, yo ya estoy dispuesta. Estoy preparada. Ya estoy entregada. Ah, no. Es que yo lo pasábamos muy bien con mis hermanos. Era muy unidos, era. Cuando nosotros éramos jóvenes, se murió la mamá, tenía 53 años. Quedamos solos. Vivíamos en Coronel. Y estábamos todos solteros, los 5. El otro estaba acá en Santiago. Trabajaba acá en Madeco. Allí en Coronel tenía... porque esas casualidades de la vida andábamos buscando casas. Entonces fuimos a la oficina de Coraví, se llamaba en ese tiempo, donde entregaban las casas de Servio. Sí. Y el caballero, un caballero alto, así muy simpático, imponente, me acuerdo, don Jorge Montalva. Le preguntamos cómo había que hacerlo para postular una casa. Y él nos dio los datos, todo, pero por ahora dijo, no hay casa. Pero la vamos a dejar anotar, le dijeron a mi mamá. Cuando la primera que se desocupe, se la pasamos. Y después cuando íbamos saliendo, el caballero dijo, señorita, me dice, ¿no quiere trabajar? ¿Por qué? Necesito una secretaria. Le dije yo, ¿y qué hay que hacer? Nada, pues me dijo. Atender la oficina, recibir el pago de los arriendos que la gente iba a pagar, llenar el talonario, entregar el recibo y cuadrar la plata en la tarde, que me cuadrara todo. Una máquina de escribir ahí, que la hacía con 2 dedos. Y me quedé a trabajar ahí, pues. Ahí estuve unos cuantos años. De repente había un señor que vivía en toda la esquina de una avenida muy bonita en Villa Mora, donde vivía una población. Y era amigo con Manuel, mi hermano. Mi hermano trabajaba en la carbonífera, en la maestranza, era muy buen maestro. Y le dijo, me voy a ir para Argentina, le dijo el caballero, porque no, aquí se gana muy poco. Llegó él a la casa y nos contó, pues. Entonces yo, como yo tenía que recibir la casa, todo, ya fue el caballero, voy a entregar la casa, y yo le hice los papeles, todo, medio culero, pues, pensando al tiro que la casa iba a ser para mí, pues. Se fue el caballero, y ya, mamá, porque vivíamos en una casa no tan mala, pero muy chica. Entonces, le digo a Manuel y a mi mamá, todo, vámonos a vivir ahí. Había mucha gente que lo hacía, que se tomaba las casas. Era una casa de esquina con antejardín, qué sé yo, de 2 pisos. Ya había tomas en ese tiempo. ¿Ah? Ya se tomaban las casas las personas. Claro. Y nos metimos ahí a esa casa. Después cuando llegó el señor Montalva, el que era el jefe... ¿Se la tomaron ustedes? ¿Ah? ¿Se tomaron la casa ustedes? Nosotros nos metimos a esa casa. Y le digo a don Jorge Montalva, le digo a don Jorge, el caballero de la esquina, se fue para la Argentina. Me dijo, ¿y le hizo los papeles? No, no lo he hecho todavía. Le dije, pero nosotros nos metimos a vivir ahí. Pero señora, la Argentina, me dijo, señorita, eso no se hace. Le dije yo, sí, yo sé que no se hace, pero don Jorge, ¿qué vamos a hacer? Nosotros seguimos pagando el arriendo a nombre del caballero ese. Ya, pues, ya se compadeció el jefe, dijo, bueno, seguimos pagando a nombre del caballero que era el que había El dueño original. obtenido la casa. Pagábamos todos los meses. Después, ese Montalva, don Jorge, hizo los trámites y lo puso a nombre de mi mamá, la casa. Ahí ya fue propia. Ahí ya teníamos casa propia, estábamos todos creíamos. Y ahí vivimos estos años, ahí se murió mi mamá y quedamos los 5 hermanos, porque el otro estaba aquí en Santiago, el mayor se había muerto en el sur. Entonces los días domingos, ¿qué hacíamos? Lauren, ¿hagamos empanadas? Hagamos empanadas. Hacíamos unas cachas de empanadas. Pero la empanada era acompañada con un ponche de vino blanco con durazno. Por eso. Grande, ¿sí? Como 5 litros. Éramos perversos.
Las Pero empanadas eran la excusa. nosotros no nos juntábamos con nadie. Éramos los 5 nomás. No llegaba ni un amigo, nada. Cuando no eran empanadas, eran castañas cocidas o piñones cocidos. La cosa es que teníamos que estar juntos los 5 todo el día. Con ponche. Claro, ahí con mis hermanos. Esa es una de las primeras ocupas de Chile. Le faltaba... Después ya mis otros 2 hermanos menores, ellos trabajaban en la mina. Pero era complicado, porque era un trabajo muy duro. Ellos eran jóvenes, Arturo, mi hermano menor, tenía 16 años. Entonces, ya la que vivía aquí en Santiago, le dijo que si vinieran acá. Y como él trabajaba en Madeco, por ahí empezó a gestionar con sus jefes, hasta que los metió los 2 a Madeco, a mis 2 hermanos menores. Y ahí ya quedamos nosotros con Manuel. Pues después se vino mi hermana, también acá a Santiago. Ella hizo un curso de moda, trabajaba en eso, trabajaba muy bien, tenía buena clientela. Y se vino. ¿Ahí usted ya vivía acá? ¿Ah? ¿Ahí ya vivía acá en Quinta No, Normal pues usted? yo estaba soltero todavía. Ah, ya. Estábamos todos solteros. Y después, cuando los chiquillos ya se vinieron, después se casó Manuel, mi hermano, y me dijo, Laura, no te vayas, quédate con nosotros. Me quedé como 2 o 3 años con él, después me casé acá en Santiago y nos fuimos al sur. Y ahí ya se empezó a desparramar la familia. Pero nunca nos desunimos, siempre nos juntamos los días domingos, todo. Casados. Oiga, y así como ahora usted tiene el club de adulto mayor, ¿en esos tiempos había algún lugar o algún grupo que se juntara por acá por el sector? No, Nada. no, nada. No. No había en centro. Después empezaron a aparecer los centros de madre. Ya. Claro. Ahí estamos terminando la entrevista. ¿Ah? Ahí estamos terminando la entrevista. ¿Hay alguna cosa que le gustaría contar que no le hemos preguntado? ¿Algo que quisiera contar y que no le hemos preguntado? Una vida simple. ¿Algún secreto guardado por ahí? ¿Ah? ¿Algún secreto guardado que no quiere contar o que no quiere contar? Yo le tengo una pregunta. Usted participaba, o sabe de aquí, se hacían carnaval de primavera o algo así. Había. Había. Sí. Aquí nunca vi, pero cuando nosotros estábamos solteros, que vivíamos en el sur, ahí había los carnavales muy lindos. En el sur. Claro. ¿Quién Muy lo lindo. organizaba eso? Porque la gente rica, digamos, las hijas las disfrazaban con unos trajes preciosos y hacían la caravana y tenían una banda musical. ¿Pero eso era como la fiesta de la primavera? ¿Algo Claro, así? para la fiesta de la primavera. Sí. Y en el colegio nosotros también nos hacían, pues, pero no como la... Sí. ¿Quién organizaba esas fiestas, sabe usted? ¿Ah? ¿Quién organizaba esas fiestas? ¿Quién las hacía? ¿La municipalidad? No, cada cual. ¿Los vecinos? Los vecinos entre ellos, pues. Sí, entre ellos. Y nosotros, cuando estábamos en el colegio, juntábamos platita entre todas las alumnas. Cada curso juntaba su plata porque a fin de año se hacía un paseo al campo, en carreta, llevábamos tambores con huesillos, porque depende de la plata que juntábamos, así comíamos. Llevábamos. Nos daban permiso en un fondo para que nos instaláramos. Lo pasábamos muy bien en el colegio. Era bueno. Era bueno, sí. Sí. Estamos terminando, ¿no es cierto? Estoy cansado de idea. Si usted tuviera la posibilidad o tiene alguna idea para transmitirle a los más jóvenes, ¿cuál es el secreto? Si se puede llamar así, un secreto o alguna pista que nos dé para vivir tanto tiempo y vivir feliz. Yo creo que vivir tranquila, tener una vida simple, tranquila, no grandes riquezas, pero conforme con lo que uno tiene, pues. Siempre dando gracias a Dios que uno tiene más que otro. Sí. Sí. Hasta la fecha yo le digo siempre, yo doy gracias a Dios porque 100 años
Y todavía hago hartas cosas, si no, no soy nada floja. ¿Qué hace usted, por ejemplo, un día cualquiera? Todos los días yo me levanto en la mañana, me ducho, me preparo mi desayuno, dejo mi loza limpia en la cocina, hago mi cama. Lo que no puedo hacer es barrer porque tengo este hombro lesionado, pero tengo ayudante. y me muevo. ¿Cómo se entretiene? Camino, leyendo. Me gustaría tejer, pero no puedo por la mano, porque este brazo que el año pasado dije voy a tejer una bufanda. Compré lana, me puse a tejer. En 2 meses tejí así un pedazo. No, así que para mí la mejor entretención es leer. Sí. Eso me gusta. Y le digo a David, me agarran los libros. Ya. Sí. Sí. ¿Y qué tipo, No de, la suelta. qué tipo de libros le gustan más? ¿Qué tipo de libros? Me gustan todos, lo que sea, lo que sea. Me gustan las novelas, me gustan los libros románticos, todas esas cosas, sí. ¿Hay algún libro que recomiende usted que haya que leer, que necesariamente hay que leer, de los que ha leído usted? De los que leí último, En general, de los que ha leído, ¿cuál diría que es obligación leer? es que he leído tanto que ya ni me acuerdo los títulos, pero de antes, no sé, no. ¿Y de los de ahora? ¿De los que ha Los leído de ahora? ahora me gustan, ahora he leído varios, pues, sobre todo de Isabel Allende, y ahora que el de Víctor Jara, que es lo último que he leído, y así. O sea que secreto para llegar a su edad y también ser bien activa y leer harto. Eso, ser activa y bueno, y conformarse con lo que uno tiene, digo yo, ¿por qué estar deseando lo ajeno? ¿Y por qué si todos los males son por la edad? Entonces, hay que tener paciencia y aguantar nomás. Yo los chiquillos a veces, ¿cómo están? Estoy viva, digo yo. Sí, pues, ay, gracias a Dios que estamos vivas. Pero está súper bien además. ¿Ah? Está súper bien. Sí, pues. No lo paso tan mal tampoco, porque de repente, claro, mi cabeza ya me duele aquí, que me duele. Las manos me duelen porque se me hinchan, porque tengo artritis. Pero en general, Está impecable. sí, mi salud no está mala. Duermo bien, como poco, que no hay que comer de más. Come bien y come saludable. Claro, Come bien saludable. sí. Bien, estamos terminando la entrevista con la señora Laurentina. Le damos las gracias. Usted se da cuenta que está absolutamente lúcida, brillantemente lúcida, simpática, entretenida. Esperamos que sirva como también un espacio de aprendizaje para las futuras, las generaciones actuales de cómo uno debiera vivir. Le damos las gracias a Laurita.